Bien, comenzamos ahora con la segunda parte de esta clase sobre población y territorio y nos vamos a meter justamente con el territorio. Repito lo que ya dije en el video anterior, esto de secuenciar población y territorio en la explicación no significa que uno pueda secuenciar población y territorio cuando está trabajando en un proyecto, es una cuestión de orden nada más, pero uno necesita ir mirando las dos cosas al mismo tiempo porque son dos conceptos que están totalmente imbrincados unos con otros y por lo tanto son inseparables. El territorio del proyecto es un criterio geográfico, pero también tiene aspectos que pueden llegar a ser institucionales. Por ejemplo, si uno toma una institución como una sociedad de fomento, el territorio es justamente el barrio que comprende esa sociedad de fomento. Si uno toma como objeto de intervención una escuela, el territorio va a estar relacionado con el origen de la población que accede a esa escuela y la idea del territorio, de cómo recorta uno el territorio, es importante porque ese recorte territorial no significa que sea un elemento cerrado, sino que es algo abierto que está intercambiando permanentemente a través de flujos de personas, de materia, mercaderías, materiales y de servicios, relaciones con el resto del territorio más amplio, entre el cual pueden aparecer elementos que sirven para solucionar las problemáticas que aparecen en ese territorio, o bien elementos que causan las problemáticas de ese territorio, como por ejemplo los barrios que están alrededor de las zonas en donde se hace la disposición final de residuos. El tema es que el territorio es donde viven los actores o donde van los actores o los beneficiarios del proyecto. Y en ese territorio aparecen relaciones que son relaciones de poder, o sea, relaciones donde alguien tiene más capacidad de influir sobre el otro que el otro sobre esa persona, donde aparecen también relaciones sociales, vínculos, conflictos y aspectos que tienen que ver con la cultura, la economía y la movilidad dentro de ese territorio. Cuando hacemos un relevamiento territorial, tenemos que mirar qué tipo de procesos sociales ocurren en ese territorio y ver cómo esos se modifican o se van a ver afectados por la intervención, esto es, por la realización del proyecto. El territorio es modificable porque es algo que está dinámicamente construido y a través de los proyectos, las políticas públicas o las acciones de los individuos se está modificando permanentemente. Es por eso que también cuando recurran a fuentes para caracterizar el territorio, tienen que ser fuentes actuales. Recuerdo un proyecto que hablaba sobre el barrio El Martillo y que había levantado datos previos a la instalación del centro de salud del barrio, con lo cual diagnosticaba la falta de centros de salud, siendo que había una unidad de salud nueva recientemente inaugurada. Cuando uno describe el territorio, tiene que meterse en el territorio. Meterse en el territorio hoy por hoy no significa caminarlo, aunque puede serlo. Hoy por hoy, con los recursos informáticos que tenemos, uno se mete en un mapa, y, en un mapa por internet, de Google Maps o cualquiera de ellos, y le van a aparecer las instituciones, los comercios, las iglesias y casi todo lo que hay en ese territorio más relevante, aunque definitivamente y en el mundo real, cuando uno hace un proyecto, es necesario que camine el territorio y que vea a la población en el lugar, esto es, esa población interactuando en el territorio en el que habita. Cuando uno describe el territorio, tiene que ver de qué dispone el territorio, recursos naturales, culturales, qué es el potencial de recursos movilizables para el proyecto, las condiciones sociales que existen en el territorio en temas de salud, educación, transporte, que influyen en la calidad de vida y ver el progreso social, o sea, ver la dinámica del territorio a lo largo del tiempo. Puede ser un territorio que ha caído en la marginalidad o un territorio que viene de la marginalidad y viene progresando y que estén en una situación similar en un momento dado. Las características económicas, las especializaciones productivas, si las hay, las vinculaciones con lo externo al territorio,
Por ejemplo, hay territorios donde vive gente, acá en Mar del Plata, que casi toda trabaja en el puerto, en el tema del fileteado, y sin embargo el territorio está medianamente lejos del puerto, o en el caso, por ejemplo, de las escuelas, como mencionaba antes, hay escuelas que están en el casco urbano y que sus estudiantes provienen todos de las familias de Quinteros de Batán, con lo cual la relación geográfica de esa escuela con el territorio al que atiende es medianamente distante y los flujos, la circulación de personas, ya sea de los docentes y directivos de la institución hacia la escuela, como de los estudiantes y las familias hacia la escuela, implican un movimiento territorial que es mucho más grande que el emplazamiento de la escuela. El marco regulatorio, leyes, normas, pautas culturales, las limitaciones y potencialidades del territorio, las instituciones que actúan ya sobre el territorio. Hay barrios, por ejemplo, que durante largos periodos han sido objeto de que muchas instituciones o grupos actuaban sobre el territorio, algunos en los mismos temas. El barrio de la Herradura durante mucho tiempo fue objeto de montones de proyectos de la universidad, algunos que tenían que ver con los mismos temas, otros que se complementaban, pero muchas veces descoordinados. Y los servicios públicos o la infraestructura existente o la falta de ellos. Cuando uno mira un territorio, en realidad lo mira con unos ojos donde no solo mira lo que hay, sino que mira lo que no hay, lo que en otros lugares hay y en ese falta. La descripción del territorio tiene que dar cuenta de los componentes de la realidad de la población. Recordemos que definimos la realidad como aquello que nos afecta o aquello que afecta a la población objetivo, y esos afectos de la realidad que están influidos por el tema o problema que se va a trabajar o que influyen sobre el tema en el que se pretende intervenir son relevantes en la descripción territorial. Ejemplo de descripción del territorio siempre va a estar vinculado a un tema, este ya lo mencionamos antes cuando hablamos de la población, desocupación de las mujeres en los barrios vulnerables, y el territorio, por ejemplo el barrio de la Herradura, se describe en su posición dentro de la ciudad, se dan datos específicos que dieron cuenta del criterio de focalización y se cita la fuente de datos que dieron cuenta de por qué se hizo esa focalización, así como de las instituciones que existen que de alguna manera pueden afectar favorable o desfavorablemente al problema que se trata. En este caso, las mujeres desocupadas en el barrio, la asistencia de los hijos a la escuela o al jardín de infantes tiene que ver con las posibilidades de tiempo para dedicarse a una ocupación de esas mujeres y por eso se menciona. Las descripciones de territorio que vamos a hacer en la primera etapa tienen que ser exhaustivas, pero no todo ello se va a volcar al proyecto, sino aquello que sea relevante para la justificación y para el diagnóstico. Población y territorio están indisolublemente pegados. La población y el territorio del proyecto, el tema, el problema del proyecto tiene que ver con la superposición de estos dos conceptos y con el recorte de la focalización que se hace, que es inseparable de estos dos aspectos. Hay varios ejemplos, si ustedes tienen subidos algunos proyectos buenos de años anteriores en el aula virtual, cuando se trabaja con la participación de la asociación de fomento en un barrio, por ejemplo, está definiéndose un territorio asociado a esa sociedad de fomento o escuelas cuyos egresados no asisten a la universidad. La descripción en este caso del territorio tiene por un lado la descripción de lo eminentemente territorial en cuanto a ubicación, pero también tiene la descripción de los elementos institucionales que corresponden a las escuelas que se está observando, como también otras instituciones que aparecen en el barrio y los elementos de movilidad que permiten conectar ese territorio con el resto de los territorios donde la población objetivo se traslada o hay población que se traslada hacia ese barrio. Cuando uno describe la población, también alude a dónde vive esa población y otra vez la importancia de poner los datos y de siempre de citar la fuente de esos datos. Este es otro proyecto de los que hemos trabajado en este curso que tiene que ver con los riesgos a la seguridad de los alumnos, nuevamente, características del barrio, características de accesibilidad,
la referencia geográfica y las instituciones que aparecen. Esperamos una descripción del territorio que no sea kilométrica. Cuanto más concisa, pero no por eso poco detallado sea, mejor. Recuerden que quien lee, quien evalúa proyectos, cuando uno los presenta para su aprobación, tiene que sentirse interesado por lo que lee y no tiene que sentirse ni agobiado ni cansado porque si no pasa las hojas sin leerlas. Y recuerden que un proyecto es para persuadir a alguien que asigne determinados recursos, que puede ser uno mismo, a la realización de esa actividad para mejorar las condiciones de vida de una determinada población. Aquí, por ejemplo, la población tiene que ver con los actores relacionados con una institución educativa. Hay cantidades, hay cualidades, y recuerden que los elementos de la realidad tenían esas dos características. Podían ser condiciones objetivas, lo que uno describía, o disposiciones subjetivas. En el caso de la población, este tema de las disposiciones subjetivas es muy importante. Es por eso que también esta materia ha abrevado en los trabajos que han hecho en metodología cualitativa para elegir poblaciones determinadas, de las cuales ya tenían una descripción bastante acabada de estas disposiciones subjetivas, y a partir de eso pudieron hacer un buen diagnóstico de proyectos. Recuerden que lo que estamos aprendiendo es una metodología, con lo que no esperamos, especialmente en pandemia, que ustedes hagan un proyecto que se vaya a realizar, sino que tomando una población, un territorio que a ustedes les resulte práctico para analizar, ustedes puedan llevar adelante todos los pasos de la metodología que vemos para la elaboración de proyectos. Finalmente, aquí tenemos el territorio, por ejemplo, del proyecto de la participación vecinal en la sociedad de fomento. Aparecen los límites territoriales, los servicios de infraestructura, las zonas comerciales que aparecen, la referencia a lo que no hay. No hay asentamientos precarios, y a lo que no hay no cuenta con un centro de atención primaria de la salud, o al menos no contaba cuando se hizo este proyecto. También, cuando definimos la población, podemos definir, además de los datos, la evolución de eso. O sea, un barrio en el cual se vivían 5.000 y pasan a vivir 15.000 es un barrio que está en crecimiento. Los datos con referencia al pasado, con referencia a tendencia, también son importantes. Tengan en cuenta que la ciencia en general busca enunciados o de alguna manera afirmaciones de tipo general. En los proyectos tenemos todo lo contrario. Necesitamos realizar afirmaciones de lo específico, lo que hace particular una determinada población, un determinado territorio, en relación con una determinada temática, para dar cuenta de por qué la sociedad debe volcar recursos para mejorar de alguna manera las condiciones de vida de ese grupo social, ya sea en los aspectos cuantitativos, en los aspectos cualitativos, a través de la transformación de las condiciones objetivas en las cuales vive o de las disposiciones subjetivas de esa persona que de alguna manera le permitan aprovechar mejor los recursos de los cuales dispone. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que estamos disponibles en el horario de lunes a las 18 y martes a las 14 horas en el aula virtual en tiempo real.